aspiración de todos los ciudadanos es llegar a tener su techo propio. El dominicano normal considera que su vida ha llegado a cierta estabilidad cuando se ha asegurado su vivienda. Ese es un problema serio en el país porque hay 1 millón de viviendas faltantes y crece este déficit a un ritmo entre 25.000 y 30.000 cada año. Hemos invitado a Héctor Bretón, presidente de ACOPROVI, y a Roberto Carvajal, primer vicepresidente, para hablar de este tema. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo se sienten? Muy bien, saludos a su teleaudiencia y estamos para servirle. Bien, Homero habla de una cifra que impacta cuando hablamos de la falta de viviendas en la República Dominicana. ¿Podría decirnos cuáles son los avances que se ha dado en ese sector tan importante que es un techo, que todos tenemos derecho a eso? Perfecto, sí, como bien mencionó Homero, según el estudio de oferta y demanda de ACOPROVI que realizamos en el año 2013, el déficit de vivienda cuantitativo era de 910.000 viviendas, 910.000 familias que no tenían su techo propio. Eso a nivel cuantitativo. Si hablamos de viviendas que no tenían la calidad necesaria, ya llegamos a 2 millones de viviendas, sumándole el déficit cualitativo. Ahora, uno de los grandes hallazgos de este estudio es que de las 910.000 familias que no tenían vivienda, solamente había alrededor de 63.000 que podía tener acceso a un crédito bancario. O sea, de los 910.000 familias que necesitaban vivienda, solamente alrededor de 63.000 podía tener acceso a un crédito bancario. Había otra familia que pertenecía al sector informal, que tenían dinero que podían comprar, y eso subía entonces alrededor de 160.000. O sea, cuando estamos viendo hay una gran margen de familias que no tienen acceso al crédito bancario y tampoco tienen el dinero para comprar. Entonces, a 700.000. ¿Para dónde que tenemos que ir? Entonces, ¿qué hacer para que esa demanda que existe de vivienda puedan adquirir su vivienda? Esas familias, ¿qué se necesita? Y de ahí es lo importante de los pasos que se están haciendo. Por ejemplo, la ley 189.11 de desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso ha sido un impulso hacia ese objetivo. Porque a través de esta ley, por ejemplo, hay una serie de exenciones, que uno es el 8% del ITEVI, que el 8% del precio de venta de la vivienda, que corresponde a lo que el constructor y promotor de vivienda paga durante el proceso constructivo de la vivienda en ITEVI. Ese 8% se le devuelve al adquiriente. O sea, de tal manera que si un adquiriente va a comprar una vivienda de 1 millón de pesos, pues realmente al adquiriente le sale a 920.000, porque el gobierno le devuelve ese 8%. Además de otros incentivos como el bono tierra, cuando el gobierno es dueño de la tierra y se la cede a los adquirientes, una serie más de impuestos que no se paga, que ha provocado que la vivienda de bajo costo entonces disminuye y ha tenido facilidades. También, por ejemplo, lo que es la liberación del encaje legal que realizó el Banco Central meses atrás, donde ahora se puede conseguir préstamos a 20 años de largo plazo con una tasa de un 8%, si son realizados en proyectos bajo el esquema de fideicomiso de vivienda de bajo costo. O sea, todo esto son alternativas. Hay una barrera de entrada, varias, y voy a empezar por la siguiente. 1 millón de pesos, esas 700.000 personas sabemos que no cumplen las condiciones porque este es un país de bajos salarios. Hablamos de que el 69.5% de los dominicanos tienen un salario inferior a 15.000 pesos. Entonces, esa vivienda de bajo costo que se promueve tiene que ser financiada. Entonces, hay dos elementos. Tiene que haber plazos largos de financiamiento para que haya cuotas tan bajas que una persona que ingresa menos que la canasta familiar básica pueda sacar un dinerito para la vivienda. Claro. ¿Se da ese marco? Bueno, ¿o todavía es un sueño? Todavía es un sueño. O sea, efectivamente, con la ley que tenemos, la ley 189.11, digamos que la familia debe de ganar alrededor de 25 a 30.000 pesos. Imagínese usted. Por lo menos para poder tener acceso a esta vivienda, porque los créditos, los préstamos que dan en la institución financiera normalmente te solicitan que lo que tú pagues de amortización no sea más del 30% de tus ingresos como familia. Entonces,
Obviamente, nosotros estamos hablando aquí de vivienda de bajo costo, que es diferente a vivienda de interés social. La vivienda de interés social son las viviendas ya del primer quintil o de la familia que no tienen trabajo fijo. Sí, que donde casi ya son donadas. Sí, que ya ahí entra ya la labor del gobierno directamente. En la vivienda de bajo costo hay todavía una relación entre gobierno y sector privado. Hay un mercado, o sea, esto es parte del mercado de la oferta y demanda. Ahora, para eso mismo que ustedes mencionan, nosotros propusimos en el año 2014 lo que es el Fondo Nacional de la Vivienda. Este Fondo Nacional de la Vivienda que ha propuesto Coprovi y que lo hemos llevado a diferentes instancias y muchas instituciones han estado de acuerdo y lo que falta ahora es empujarlo un poquito. El tema con el fondo es, este fondo va a subsidiarle las tasas a los adquirientes, de tal manera que si una familia que gane 15,000 pesos, entre los dos ganan 15,000 y 16,000 pesos, pueden pagar máximo 5,000 pesos, 4,000 pesos, Correcto. que es lo que más o menos están pagando ahora un alquiler. Sí. Entonces, si aquí en una vivienda que según la amortización del préstamo tienen que pagar 8 o 10,000 pesos, entonces este Fondo Nacional de la Vivienda le pagaría esa diferencia. O sea que en vez de pagar los 10,000 pesos, ellos pagarían 5 o 4 y el fondo le pagaría estos 5 o 6,000 pesos. La diferencia. Durante 7 años, porque los estudios que se ha comprobado internacionalmente, que cada 7 años la familia cambia, se supone que cambia. Debe mejorar de su estatus. ingreso. Debería Aunque mejorar, aquí- lo que aunque pasa aquí es que eso no esa es la preocupación, Sí. porque al final son familias que en vez de mejorar sus ingresos, en muchos casos vemos como empeoran, entonces... Aquí realmente, tú sabes las fórmulas. Sí. Sí, Ahora, rompen, tener una vivienda rompen propia, esquemas. tener una vivienda propia va a provocar que tenga más ingresos, porque ya están más tranquilos, ya están más sosegados, entonces ya tienen su tiempo para No, pensar en qué producir, definitivamente. que eso ¿De construye. dónde se nutre ese fondo? ¿De dónde se nutriría ese fondo, Roberto? Bueno, es interesante esa pregunta. Eso es lo que nosotros queremos, crear un fondo nacional de la vivienda. ¿De dónde se puede nutrir? Bueno, de la parte pública y de la parte privada. Es decir, cuando ustedes empezaron, o cuando yo puse el canal, ustedes están hablando de la familia, muy interesante. Entonces, la familia debe tener una vivienda, debe tener un hogar. Entonces, eso son parte de las cosas que nosotros queremos lograr con el fondo. Ahora bien, todavía no sabemos cómo que lo vamos a hacer. Nosotros queremos hacer un Fondo Nacional de la Vivienda, pero para eso tenemos que contar tanto con el sector público como el privado. Fíjate, la vivienda en sí, hablando de vivienda de 70 metros, de 80 metros, debe de haber un esfuerzo entre el sector público y el privado, que eso es lo que se está haciendo ahora prácticamente con la parte del fideicomiso. O sea, gracias a Dios ya hay un encuentro entre el sector público con el sector privado. Pero debemos de seguir trabajando en base a que cada familia de nosotros tenga una vivienda digna. O sea, una vivienda digna puede estar en 80 metros, 87 metros Sí. de Sí, foro de claro. construcción, 100 metros. No tiene que ser 150 ni 200 metros. Definitivamente. No. Dentro de la propuesta con respecto al fondo, hemos establecido actualmente dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social hay unos fondos correspondientes a riesgo laboral, que son a los aportes que da el empresariado para que si tiene algún accidente que tenga el trabajador, pues puedan cubrir su medicina, su hospital y la discapacidad. Estos fondos ahora mismo rondan ya los 20,000 millones de pesos. Y según los estudios que se han realizado, con 4, 5, 6 mil millones de pesos es suficiente para cubrir todos los accidentes que puede haber ahora y lo que va a haber en un futuro. Entonces, ahí se ha demostrado que, bueno, este fondo está parado, están en los bancos, están parados, no hay movimiento. Entonces, ¿qué proponemos? Que parte de ese fondo, digamos 8, 9 mil millones, lo llevemos a este Fondo Nacional de la Vivienda para subsidiar la tasa a los trabajadores, porque es un dinero de los trabajadores, Claro, para subsidiarle a ellos. Bueno, no sé si recuerdas, Homero, cuando tuvimos al invitado Rafael Santos, sí, me vino a la memoria, que sí. nos Una mala hablaba noticia, ¿no? sobre la intención que hay de que ese porcentaje de riesgo laboral sea destinado a otras necesidades del gobierno. De hecho, Entonces, se tomó, creo que 6,000 o 7,000 millones. exactamente. Y Entonces, se asignó al presupuesto irregular. necesitamos que este plan entonces lo pongan en marcha rápido, porque Porque a este ritmo nos se va a quedaremos acabar, sin sí. fondos de riesgo laboral
laborales, no, es una realidad, o sea, y vemos que no hay un mejor uso para estos fondos que el de poder garantizar la vivienda a los dominicanos. Así